Para comenzar, quería contarles un chiste, ¿no? Y es que un marinero le dice al capitán: capitán, nos estamos hundiendo, nos estamos hundiendo. El capitán le dice: sí, yo lo sé, lo sé. Pero capitán, ¿no va a hacer nada? Marinero, este es un submarino. Era apenas normal que se estuviera hundiendo. Y el otro: ah, sí, claro. Y es que cuando se trata de dirigir y cuando se trata de estar al frente, pues uno tiene que tener muchísimas cualidades, y también dirigir personas es todo un lío, es una dificultad, es un reto. Y cuando hablamos de las cosas de Dios, Dios es nuestro capitán, Él va al frente, Él sabe lo que está haciendo, Él es el que está guiándonos, y a veces nosotros no comprendemos lo que está pasando, y a veces nosotros interpretamos mal las cosas y creemos, como este marino, que se estaba hundiendo, pero en realidad estaba dentro de un submarino que era normal que se hundiera. Así que cuando hablamos de las cosas de Dios, nos dice que Él es nuestro estandarte, Dios es nuestro general, nuestro líder y nuestro Salvador especialmente. Efesios 2:8, Efesios capítulo 2, versículo 8 dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. Así que nosotros somos los seguidores del Señor Jesús y a veces no entendemos en dónde estamos, qué está haciendo Dios, no nos damos cuenta que estamos en un submarino y sentimos que están pasando cosas que no son apropiadas, que están graves, y no nos damos cuenta que el submarino se está metiendo en el agua porque esa es su naturaleza. Y a veces no entendemos igual lo que Dios está haciendo, no comprendemos lo que Dios está haciendo. Y también este ejemplo nos muestra que Él siempre, Dios sabe lo que hace, Él va adelante en lo que Él está haciendo, y que nosotros estamos aferrados es a lo que Él es, no lo que nosotros somos. No somos perfectos, nosotros tenemos errores, comenzando con el pastor, ¿sí? Somos débiles, tenemos dificultades, hechos de polvo de la tierra, tenemos pruebas, tenemos angustias como cualquier otra persona. Todos estamos en el mismo submarino, todos estamos dependiendo de nuestro capitán, de nuestro Salvador. Pero tenemos un Salvador que dice acá que todo es por gracia, que Él nos ha llamado, y nosotros todo lo que tenemos que hacer es aceptar esa gracia, aceptar ese don de Dios, ese regalo de Dios, y aceptar lo que Dios dice de nosotros, y creerlo, y aceptarlo y vivir por lo que Él dice. Dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó. Estoy leyendo ahora Romanos 8:29. Romanos 8:29 dice: a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Así que Cristo está haciéndonos a su propia imagen. Dios sabe lo que Él está haciendo. ¿Qué está haciendo Dios? Nos está haciendo a la imagen de Cristo. Y eso es como este marino, no entiende, no entendemos, no comprendemos, no dimensionamos lo que Dios está haciendo con nosotros. Todavía no lo ha hecho, todavía no lo ha logrado, todavía somos imperfectos, estamos siendo moldeados, y todavía nosotros tenemos muchas cosas que mejorar. Pero de todas maneras, Él es el que está haciéndonos a imagen de su Hijo, para que el Señor Jesucristo sea el primogénito, el primero. Él es el primero. Cristo es el primero. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo van adelante. Ellos están adelante dirigiendo este plan. Ellos son los que van adelante. Y el Señor Jesucristo se hizo el primogénito entre muchos hermanos. O sea que lo que pasó con el Señor Jesucristo es lo que va a pasar con todos nosotros. Lo que ha sucedido en la vida de Cristo es lo que va a pasar con todos nosotros. A los que nos predestinó, nos llamó, y a los que llamó también justificó, a los que justificó también glorificó. Que pues diremos: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que Dios está haciendo esta obra. Él es el que nos llamó, nos justifica, nos purifica, nos lava, y
este versículo hace énfasis en que Él es nuestro capitán, Él va adelante, Él está haciendo todas estas cosas por nosotros y nosotros solamente necesitamos creer y caminar con Él. Caminar con Él. Dice, si Dios es por nosotros, es decir, Él va adelante de nosotros desde la antigüedad, desde la creación. Él tiene este plan, Él lo está haciendo. Para ir al Antiguo Testamento y tener tal vez una mención, porque hay muchos ejemplos, podemos acordarnos de lo que Dios hizo cuando Él rescató al pueblo de Israel de Egipto. Él fue el que lo sacó, Él fue el que levantó a Moisés, Él fue el que hizo todas estas señales, Él fue el que sacó a su pueblo. Y cuando sacó a su pueblo, el pueblo traía a Egipto todavía metido en su mente porque habían pasado siglos de esclavitud y ellos no eran perfectos, tenían problemas. Sabemos que tenían problemas muy serios porque cuando Moisés se demoró, Aarón hizo un becerro, que era la idea del Dios que él tenía en Egipto. Así que a pesar de lo débil del pueblo, de los problemas que tenía Israel, de las dificultades que habían en su cultura, en su mentalidad, en la manera de hacer las cosas, venían contaminados con una cantidad de creencias, de prácticas, de vida. Aún así Dios los sacó por gracia, porque eso es lo que dice Efesios, porque por gracia sois salvos por la fe, pero no por la fe del pueblo de Israel, sino porque en el Nuevo Testamento queda bien claro que es por Cristo Jesús, por lo que Él es el que nos representa en la fe. Él es la fe de Cristo, es la que nosotros debemos tener. Así que Dios por su gracia los sacó. Y miren lo que dice en Éxodo 13, en el versículo 17, cuando Dios saca a Israel de Egipto, dice así, Éxodo capítulo 13, versículo 17, dice, y luego que el faraón dejó ir al pueblo, cuando salieron finalmente, dice, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos. ¿Quién? Dios iba adelante. Era Dios el que iba adelante. Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto, sino que Dios los hizo ir por otro camino. Pero ¿quién iba adelante? Aquí deja claro que era Dios. Dios fue el que los guió en ese caminar. Y en Éxodo 13, más adelante, versículo 21, dice, y el Señor Dios iba adelante. ¿Quién iba adelante? Él. Él iba adelante. Y el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche, y nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Él era el que iba adelante. Y aquí entonces comenzamos a darnos cuenta, Dios es un Dios que va delante de nosotros. Como estábamos cantando la canción, Él abre caminos, Él es el que sabe nuestra vida, Él conoce todo lo que necesitamos, Él nos rescató, Él sabe de nuestras debilidades, pero Él va adelante y nos está abriendo caminos en nuestra vida. En Éxodo 14, cuando pasaron el Mar Rojo, el Señor iba adelante de ellos. Y en el versículo 18 de Éxodo 14 dice así, y sabrán los egipcios que yo soy el Señor cuando me glorifique en Faraón, y en sus carros y en su gente de a caballo, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel. Dios siempre adelante. Él iba adelante mostrando el camino. Dice que Él iba adelante, y este versículo dice que también cuando era necesario se ponía entre los enemigos y el pueblo de Israel. Dice que aquí Dios también, lo voy a leer, se apartó y iba detrás, en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, para que nunca los egipcios alcanzaran a Israel.
Y para los egipcios la nube era impedimento para ver, pero para los israelitas era protección. Así que Dios, según esta escritura, cuando Él nos llama, Él va adelante, pero también nos rodea. Él nos guarda, Él nos protege, Él sabe quiénes somos. ¿Eran gente perfecta? No, tenían problemas, tenían esta mentalidad de Egipto todavía en ellos. Había que trabajar muchísimo en el carácter de ese pueblo. Dios iba a trabajar con ellos, Dios les iba a sacar a Egipto de su corazón, pero eso era un proceso que iba a tomar años. Ellos habían estado siglos de esclavos y tenían mente de esclavos. Y Dios quería que ellos tuvieran mente de libres, Pero ese tema de la libertad es un tema muy delicado, es muy amplio. ¿Qué significa ser libres? Ellos tenían que aprender la libertad, la verdadera libertad. Y cuando Moisés va a morir después de muchos años, dice en Deuteronomio 31 que Moisés le dijo a Josué, su sucesor: el Señor pasará delante de ti, Él irá delante de ti, Él destruirá estas naciones, de las naciones de la tierra que Dios le había dado a Israel, y tú las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como el Señor ha dicho. Esfuércense, cobren ánimo, no teman, no tengan miedo de ellos. Y Moisés le dijo a Josué: el Señor va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, no te desamparará. No temas, no te intimides, no tengas miedo, el Señor va delante de ti. ¿Quién era el que iba a sacar todos esos pueblos? Dios. ¿Cómo lo iba a hacer? Hay una escritura que dice que Dios lo iba a hacer enviando animales y fieras y avispas, y especialmente una avispa que se llama el tábano. El tábano, yo no sabía lo que era un tábano, y parece que es como una mosca, pero la picadura es terrible y se le infecta a uno las picaduras de esos animalitos, y es insoportable. Y Dios iba a enviar cantidad de estos animales para que estos pueblos abrieran camino. Dios iba delante de ellos, Dios les iba a entregar la tierra. Pero aquí comenzamos a darnos cuenta que Dios es el que nos dirige, Dios es el que va adelante, pero si nosotros no le seguimos y si nosotros no creemos en lo que Él está haciendo, vamos a tener problemas. Vamos a ser como este marinero: Señor, capitán, nos hundimos, ¿sí? Y Dios le dice: estamos en un submarino, hombre. En Deuteronomio 8, Dios les advirtió, Dios les dijo que tuvieran cuidado cuando entraran a la tierra que Él les estaba dando, que tuvieran cuidado en su actitud, que tuvieran cuidado en lo que ellos pensaban acerca de las bendiciones que Dios les iba a dar. Dios les dijo: yo los voy a bendecir, yo les voy a dar la tierra, yo les voy a dar la luz, el agua, el teléfono, el gas, todo. Dios les iba a proveer todas las cosas, pero Dios les advirtió, les dijo: cuídate. Deuteronomio capítulo 8, desde el versículo 17 dice: ten cuidado, no vayas a decir: mi poder y mi fuerza, la fuerza de mi mano, me han traído toda esta riqueza. Dios conocía cómo es el ser humano, ¿no? Cuando Dios nos bendice y nos da, y de pronto decimos: es que yo soy tan inteligente, es que yo soy tan capaz, es que yo me he dedicado y yo he traído toda esta riqueza, miren lo que yo he hecho. Y Dios les dijo: tengan cuidado, porque soy yo el que les he dado, porque yo soy el que te da el poder para hacer riquezas. Eso es lo que dice, porque Dios es el que da el poder para hacer riquezas. Así que nosotros aquí en este punto podemos siempre dar gracias de todo lo que tenemos, de todas las cosas buenas que tenemos. Todo ha sido porque Dios nos lo ha dado. No es por mi fuerza. Si yo respiro, si yo estoy aquí parado y no me duelen muchas cosas, me duelen varias, pero no muchas. Es por gracia de Dios.
Si yo tengo un lugar donde puedo dormir, un lugar donde puedo vivir, es porque Dios me lo ha dado, porque no ha sido por mi fuerza, porque si fuera por mí y por esta humanidad, si es que Él es el que me da otra vez el oxígeno, el agua, la vida, la salud, todo es Él, porque Él va adelante, Él ha ido adelante en mi vida. Todas las cosas buenas de mi vida, Él las ha puesto en mi vida. Me ha dado amigos, me dio oportunidades, me dio circunstancias, me dio una familia. Todo ha sido Él. Necesitamos ver las cosas desde ese punto de vista. Necesitamos ver lo que Dios, la advertencia que Dios le dijo a Israel. Ten cuidado, no vayas a decir que tú trajiste todas esas bendiciones por tu propia fuerza, porque Dios es el que da la fuerza para las riquezas, para lo que tú tienes, para tus bendiciones. Por eso siempre tenemos que darle gracias a Dios. Él nos da absolutamente todo lo que tenemos. Él lo ha hecho posible porque Él va delante de nosotros. Y luego más adelante Josué, en el libro de Josué, en el capítulo 24, Josué hace un resumen de cómo Dios había guiado a ese pueblo desde el comienzo. Fue Dios, dice así en Josué capítulo 24, dice que Dios siempre estuvo con ellos desde que salieron de Egipto, como Dios venció al faraón, como Dios venció a todas las naciones que Israel había tenido que enfrentar, como Dios envió avispas y tábanos. Ese es Josué capítulo 24, habla de las avispas, de los tábanos, para hacer salir las naciones donde finalmente Israel se estableció. Todo eso fue obra de Dios. Y cuando no recibieron cosas, es porque el pueblo se envaneció, porque el pueblo pecó, se rebelaron contra Dios, no quisieron creerle, no quisieron esperar en Dios, desconfiaron en Él, hicieron las cosas a su manera y se rebelaron contra Dios, y Dios les bendecía y ellos se rebelaban, y Dios los bendecía y ellos hablaban mal de Dios, y Dios los bendecía y ellos se quejaban contra Moisés y contra todo el mundo, y se quejaban y acusaban a Dios de todo tipo de cosas. Era cuando les iba mal. Pero Dios siempre era un padre ahí dándoles, proveyéndoles, un padre ahí siempre que es lo que necesitan. Venga, hay que hacer esto, hay que bendecirlos de esta manera, hay que darles esto y aquello. Dios solamente, en toda esta manera como Dios guió a su pueblo, le pidió dos cosas: que lo siguieran en fe, que creyeran en Él, que lo buscaran a Él, proveedor de todas las cosas, y que abandonaran los ídolos. Eso quiere decir que Israel nunca, en todo el caminar con Dios, nunca fueron limpios de la idolatría. Y aún así Dios obró con ellos, Dios los bendijo. Dios sabía de la debilidad que ellos tenían, de los problemas que ellos tenían, pero aún así los amó. Aún así los amó con ídolos y todo. Dios los amó. Pero Dios les decía, no se metan con ídolos, miren, eso les va a traer ruina, problemas, dificultades. Y ellos decían, no nos importa, no nos importa. Qué cosa, cómo somos, ¿no? Los seres humanos. A pesar de todo, Dios siempre estuvo adelante. Esa es la historia de Israel. Esa es la historia del pueblo de Israel. En Isaías 66, por ejemplo, cuando habla ya y anuncia de que Dios iba a traer cielos nuevos y tierra nueva, Dios estaba anunciándole a su pueblo, ya hablando como del nuevo pacto y de las cosas que iban a venir y de lo que va a venir todavía. En Isaías 65, 24, en la Nueva Versión Internacional, dice así: ese es Dios. Mire lo que dice Isaías 65, 24. Antes que me llamen, yo les responderé. Todavía estarán hablando cuando ya los habré escuchado. Ese era el amor de Dios por su pueblo. Antes que me pidan, yo me daré cuenta de sus necesidades. Yo les responderé. Yo los voy a bendecir incluso antes que me pidan cosas. ¿Cuántas cosas en su vida son así? ¿Cuántas bendiciones que usted no ha pedido y que Dios les apareja bendiciones, circunstancias que uno dice, ve qué casualidad?
No, en la vida del cristiano realmente no hay casualidades, hay cosas, personas y circunstancias que Dios pone en nuestra vida para bendecirnos antes de que nosotros le pidamos. Él va adelante, Él sabe cosas, Él nos bendice incluso antes que nosotros le pidamos. Y tiene misericordia con nosotros aunque estemos en nuestros errores, aunque cometamos errores. Miren, hay un ejemplo muy lindo y muy diciente de cómo es Dios tan paciente con nosotros, con los creyentes. En el Antiguo Testamento hablamos de Jonás, ¿se acuerdan de ese profeta? Ese profeta que Dios le dijo, ve a Nínive, allá tengo una gente que están en pecado y yo quiero que tú vayas y les prediques. Y Jonás dijo, yo te conozco, yo sé cómo eres tú de misericordioso. ¿Para qué me haces perder el tiempo? Yo sé que tú los vas a perdonar. Yo sé que no me hagas perder el tiempo. Y entonces dijo, yo no voy por allá, ay, no me friegue. Así no, yo me voy para otra parte. Y se fue para otra parte. ¿Y saben qué dice la Escritura? Que cuando Jonás se fue en ese barco y todas las aguas estaban difíciles y había como tormenta y todo el mundo en el barco se preguntó qué es lo que está pasando, Jonás dijo, yo soy el problema. Si me botan al agua, dejará de haber esta tormenta tan terrible. Y todos los marineros lo cogieron y ¡pum!, lo echaron al agua. Lo botaron porque él mismo dijo, yo soy el problema, yo soy un profeta de Dios. Dios me cargó una misión, yo debía ir hacia allá y me vine hacia acá, bótenme al agua. Pero dice que Dios en su misericordia había preparado, ¿qué palabra? Había preparado. Dios sabía lo que iba a pasar porque Él va adelante. Y Él, cuando nos equivocamos y hacemos cosas equivocadas, erradas, nos rebelamos, decimos yo no quiero hacer eso, no quiero ir delante, no quiero ir contigo, aunque tú vas delante de mí, yo quiero irme para otra parte. Dios tiene misericordia, Dios tiene tanta gracia con nosotros, nos tiene tanta paciencia y Él prepara circunstancias para traernos otra vez. ¿No les parece muy lindo un Dios hermoso? Él preparó este pez y lo trajo otra vez. Y fue Jonás y predicó, y preciso, así como él había dicho, Dios perdonó a ese pueblo. ¿Por qué? Porque se arrepintieron. Jonás conocía de la misericordia de Dios, pero le molestaba tanta gracia. ¿Y saben qué? Hay gente que le molesta tanta gracia, hay gente que le molesta mucho tanta gracia de Dios. Nos molesta a todos la gracia divina, la misericordia. Así que eso es lo que dice en el versículo 17, que Dios tenía preparado. Jonás 1:17 dice eso. Jonás 1:17, el Señor tenía preparado un gran pez. Dios iba adelante, enderezó el camino, lo puso otra vez en la dirección correcta. Dios es un Dios así que sabe cosas de nosotros. Él actúa de esa manera tan misericordiosa. En Lucas capítulo 15 hay 3 parábolas. En Lucas capítulo 15 son 3 parábolas que todas hablan de lo mismo y todas nos dicen el mismo mensaje de misericordia de Dios. Él dice en Lucas capítulo 15, da las parábolas de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido, o sea, el hijo pródigo. Y la oveja perdida es una parábola que el Señor Jesucristo les da a los fariseos y a los saduceos, porque el Señor Jesucristo se metía con pecadores. Pero es que esos pecadores tenían una actitud de seguir a Cristo, una actitud de creer en Él, una actitud distinta a los fariseos, una actitud distinta a los saduceos. Estas personas querían saber de Cristo, estas personas querían cambiar su vida. Estas personas estaban atentas a la voz de Jesús y por eso Jesús estaba yendo a ellos, porque tenían una voz atenta, un oído atento a la voz de Cristo. Y en la oveja perdida, el Señor Jesucristo le dice a las personas que están ahí, ¿quién de vosotros, quién de ustedes, si ustedes teniendo 100 ovejas y se les pierde una, no dejan las 99 y van y buscan esa que se le había perdido? Y no es porque estén perdidos, sino porque no saben quién es su dueño.
porque sí tienen dueño. Ellos tienen dueño, todos tenemos dueño. Dios es el dueño de la vida, de las personas, de todo ser humano que hay sobre la faz de la tierra. Sí hay un dueño. Hablamos de perdidos no porque ya están en el infierno, no, sino porque ellos no saben quién es el dueño. Necesitan saber quién es su dueño. Están perdidos por eso. A veces creemos que están perdidos es porque ya están condenados. No, están perdidos porque no han encontrado quién es su dueño. A la iglesia le corresponde decir a las personas quién es el dueño. Tú perteneces a Cristo. Tú ya diste, Cristo ya dio su vida por ti. Ven a Él, arrepiéntete, cambia. Y de eso se trata el mensaje. Ese es el mensaje. Así que dice, y si va y la encuentra, esa oveja la pone sobre sus hombros y regresa gozoso porque una oveja se ha arrepentido. Y esa es la clave. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Se arrepintió y volvió feliz por una oveja que se ha arrepentido. Y la moneda perdida es igual. La moneda perdida es, ¿y qué mujer? Porque de pronto estaba hablando solamente con hombres y tomó el ejemplo de la mujer. ¿Qué mujer que tiene unos ahorritos y unas monedas como hoy se ahorra en dólares o están diciendo mucho, ahorra hermano, ponga su platica segura, métala en dólares, métala en euros porque esto se va a poner. Y entonces la gente está poniendo su plata en otras monedas. Yo me imagino que esta moneda era una moneda muy valiosa que ella tenía en su casa y se le perdió una de esas monedas y no pudo dormir. Al otro día estaba limpiando la casa, mirando por dónde y la encontró. Y dice que hizo fiesta, llamó a sus amigas y dijo, encontré el dracma o la moneda valiosa que se me había perdido. Así es Dios cuando un pecador se arrepiente. Dios es el que va adelante siempre. Él está buscando a todo el mundo que vengan a Él, que se arrepientan. Está llena de escrituras de gente que dice, Señor, tú, o más bien personas que se burlaban del hecho de que no ha pasado nada, de que se hizo el anuncio de que el mundo se iba a acabar y que no sé qué, y que no pasa nada y que no llega, y hubo burladores en el libro de Pedro, ¿no? Se dice de personas que se burlaban del hecho de que se creía en la iglesia que Cristo iba a volver y se comenzaron a burlar, y Pedro les dice, estos no saben que si Él no ha vuelto, no es porque no van a pasar las cosas, sino porque Dios está dando tiempo para el arrepentimiento, porque Dios quiere que todos lo conozcan. Ojalá todo el mundo se convirtiera a Él. Así que Dios hace fiesta cada vez que hay una persona que se arrepiente. Y luego viene la tercera parábola, que es la más conocida, la más fuerte, y es esa parábola de este muchacho que le dice al papá, papá, dame mi herencia ya. Yo no voy a esperar que usted se muera, yo necesito que me dé mi plática. Y se la dio el papá. Y el papá se quedó pues siempre con ese anhelo de que su hijo algún día cambiara. Y se fue el muchacho, se gastó la plata en locuras y luego vino un hambre enorme en el lugar donde él se había ido a gastar la plática. Se fue para Las Vegas, la ciudad del pecado, la llaman así, ¿no? Es el lugar del pecado. Las Vegas ahorita está en problemas muy graves. ¿Por qué? Porque fue construida en un desierto y no hay agua en este momento. Tienen problemas y esa ciudad pudiera desaparecer. ¿Qué van a hacer sin agua? Bueno, el asunto es que se fue para Las Vegas, se le acabó la plata y vino un hambre tan tenaz que él se tuvo que emplear. Y en un empleo que lo maltrataban y lo pusieron a cuidar marranos, y veía que el jefe ponía una buena comida para los marranos y él quisiera comer eso, pero nadie le ofrecía ni siquiera eso. Y entonces dice que entró en sí, cayó como en cuenta y comenzó finalmente a hablar bien de su casa. Dijo, mi papá es un tipo que ni siquiera maltrata a sus empleados. A los empleados les da de comer, a los jornaleros les da buena comida. ¿Yo qué hago aquí? Voy a ir donde mi papá y voy a decirle, papá, ¿qué contra ti? Hazme como uno de tus jornaleros, dame buena comida porque yo sé quién eres. Y se fue y regresó, pero ¿cómo estaba el papá?
lo estaba esperando, porque él iba adelante, él estaba adelante, él lo esperó y lo recibió. Y cuando el muchacho comenzó a hablar, a decir, papá, la embarré, él no lo dejó hablar, sino le dijo, pónganle el mejor vestido, pónganle el mejor anillo, pónganle zapatos, porque este hijo mío, que yo creí que estaba muerto, está vivo. Dios iba adelante, Dios sabía, siempre lo esperó, siempre lo esperó. Y ese es el Dios que tenemos, es un Dios que va adelante, es un Dios que no abandona, a pesar de que tiene momentos de que, ¿cierto? Que como que Él le entra angustia de ver la situación nuestra, todos nosotros, ninguno de nosotros es mejor, ninguno, todos tenemos estas circunstancias, todos pasamos por estas tentaciones de rebelarnos contra Dios y no creerle y no esperar en Él y no sentir que Él sea nuestra bendición y siempre con el orgullo de que yo soy capaz, de que yo puedo y Él dice, tranquilo, ve y gástate, ve a Las Vegas y volvemos y nos vemos. Así que Mateo 6:8 dice lo que ya habíamos leído en Isaías 65. Mateo 6:8 dice, vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Él va adelante, Él ya sabe mis necesidades, Él sabe mis angustias, Él sabe mis pruebas, Él sabe lo que yo necesito, Él va adelante, Él abre caminos, Él me va a proveer y yo como ser humano, según la psicología, todos los seres humanos tenemos unas conductas típicas. La primera es que nosotros vivimos mucho en el pasado, nos preocupamos por cosas que ya no hay nada que hacer, nos lamentamos y hablamos y sufrimos y nos angustiamos por el pasado, no hay nada que hacer, ¿cierto? Pero el pasado pesa. Y la otra es que nos preocupamos por el futuro, demasiado. ¿Qué va a pasar? No voy a tener que comer, me voy a enfermar, y si yo no hago esto, y si yo no hago aquello, y si me pasa esto, ¿yo qué voy a hacer? No, la angustia del futuro. Según una psicóloga, esas son nuestras circunstancias, todo ser humano, angustias por el pasado y angustias por el futuro. Y Dios nos dice, antes de que tú pidas, antes de que tú me pidas, yo ya sé lo que necesitas, tranquilo, yo voy adelante, yo voy abriendo camino, yo te daré lo que necesitas, yo pondré personas en tu vida que darán las cosas que tú necesitas, nunca te dejaré, nunca te abandonaré, camina conmigo, ten fe, ten esperanza. Qué difícil es, ¿o no? Díganme que ustedes no se preocupan. ¿Hay alguien de ustedes que no se preocupa nunca de nada? ¿Sí? Porque yo me preocupo mucho. Y como que uno entre más viejito es, más se preocupa, ¿o no? ¿Cierto? Y ahora ya me duele acá y me duele allí, ¿quién me va a cuidar? ¿Y qué va a pasar? Y la complementaria, porque si no, mire, friki, y si no tengo complementaria, y si no tengo esto, y si no tengo aquello, ¿y de qué voy a vivir? Esa es la angustia. Pero Dios nos dice, nuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes, incluso cosas que ni siquiera le he pedido, Dios ya las sabe y Él las va a contestar. Y Él las va a poner. Que Dios me dé ojos para ver cuando Él hace cosas que son más allá de lo que yo me imaginaba, que son bendiciones que Él me da, más allá de lo que yo incluso me imaginaba, cosas que yo no tenía en mi mente y que comienzan a pasar y Dios me bendice y yo digo, wow, ¿de dónde salió esta bendición? ¿Saben qué? Dios va adelante, Él abre caminos, Él me bendice, incluso en cosas que yo ni siquiera le he pedido, todavía Él ya ha respondido. Ese es el Dios que tenemos, es un Dios que va adelante. Así que Dios es un Dios magnífico, maravilloso. Y con respecto a la obra del Señor Jesucristo, Colosenses 1:15 dice que el Señor Jesucristo, quien es la imagen del Dios invisible, es el primogénito de toda creación, el primogénito, el primero. Él es el que va adelante, Él nos va mostrando el camino que va a pasar con nosotros. El primero, y en el versículo 18 dice, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia.
Él es el primero. Él vino, se hizo hombre, y todo lo que ha pasado con Jesús está pasando con nosotros, nos está transformando, y sobre todo en el tema de que necesitamos morir en Él, pero en Él nos resucita, porque Él resucitó primero, porque Él fue transformado y recibió gloria primero, y Él dice que nosotros vamos hacia allá. Él es el primero. Él es el vicario, el hombre perfecto que nos representa de manera perfecta ante el Padre. En 1 Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque ¿qué? Porque Él me amó primero. Yo le amo porque Él ya, dice Efesios 2, dice que Dios es en su gran misericordia y su amor que Él tiene por nosotros. Cuando yo no lo conocía, cuando yo vivía en pecado y en maldad, Cristo ya había muerto por mí. Ese es el Dios que tenemos, un Dios que va adelante, un Dios que proveyó para mí. Cuando yo ni siquiera había nacido, Él ya me conocía. Él había ya dado su vida por mí. Ese es el Dios que tenemos. Él va primero, Él va adelante de nosotros. Porque Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo por gracia, así como sacó a su pueblo de Israel de Egipto, por gracia, no porque ellos fueran buenos, traían a Egipto metido en su cabeza. Igual con nosotros, cuando yo estaba alejado, cuando yo estaba haciendo locuras, cuando yo estaba haciendo maldades, Él ya había muerto por mí. Él sabía de mí y me dio arrepentimiento. Él es el que nos da el arrepentimiento, incluso nos da eso. Y Él ha estado en mi vida y ha estado con la suya en todo momento. Eso es lo que como cristianos necesitamos todo el tiempo estar agradeciendo. En Hebreos capítulo 7 dice, Jesucristo permanece para siempre. Pero quiero leer antes en el capítulo 10, Hebreos 10, quiero leer primero esa escritura. Hebreos capítulo 10 dice, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. Tenemos un privilegio increíble. Podemos entrar al lugar santísimo, al trono del Padre, porque Cristo entró primero y abrió ese camino para nosotros. Él va primero. Dice eso, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Hebreos 10:19. Por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Cristo vino, hizo su obra, murió en la cruz, resucitó, ascendió, está en el cielo, abrió camino, abrió espacio para mí. Yo no tenía ningún derecho, nadie tenía ninguna palanca para entrar, sino que Él abrió. Él es, pudiéramos decir, nuestra palanca, nuestro líder, nuestro general, nuestro capitán, el que va primero, el que está en ese submarino, el que va guiando todas las cosas. Él nos abrió camino a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. Las dos condiciones: seguir en fe y apartarnos de ídolos, de toda maldad. Seguirlo en fe. Él valora sobre todo que creamos en Él, que esperemos en Él. Él nos hace perfectos, Él sabe que no somos perfectos, pero Él nos hace perfectos por su perfección. Pero Él espera que nosotros creamos en Él, le sigamos, confesemos lo que Él dice de nosotros y lo que Él ha hecho por nosotros. Y Él dice que Él abrió un camino para nosotros, un camino que nos da la posibilidad de entrar al trono de Dios. ¿Cómo? Cuando nos arrodillamos, entramos al trono de Dios por el nombre de Jesús. Por eso hablamos en el nombre de Jesús. Es
invocando la obra de Cristo. En la obra de Cristo te pido, Padre mío, tal cosa. En lo que Cristo hizo, eso se resume en decir: en el nombre de Jesús te pido tales cosas. En lo que Él hizo por mí, en toda su vida, su sacrificio, resurrección, en su ascensión, en su obra como sacerdote. Señor, por la obra que Cristo está haciendo, te pido tal cosa. Eso es hablar, eso es orar en el nombre de Jesús. Cuando oramos por una persona en el nombre de Jesús, es porque Él vino a traer sanidad, y sanidad integral, no solamente la sanidad de este cuerpo, sino de nuestra alma, de nuestra vida. Nos pasó de la muerte a la vida. Así que Él abrió ese camino, y Él es nuestro sumo sacerdote, y Él quiere que nosotros entremos por ese camino. En Hebreos 7, ahora sí, Hebreos 7:24 dice que Jesucristo permanece para siempre y tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por nosotros. ¿Qué está haciendo Cristo? Él está siempre intercediendo por nosotros. Él dice allá, me imagino: Padre, mira a Héctor, yo veo esta necesidad, él no se ha dado cuenta, él tiene este problema, él tiene otra dificultad, él tiene tal necesidad. Padre, mira, acuérdate, por mi obra, por lo que yo hice por Héctor, a favor de Héctor, ten en cuenta, bendícelo. Yo sé lo que tú estás haciendo con él, lo estás transformando, esto es lo que él necesita. De pronto yo pido un ejemplo, siempre pedimos cosas materiales, pero Dios dice lo que él necesita es fe o arrepentimiento. Él necesita entender la gracia, él necesita el verdadero amor. Señor, ayúdalo a comprender esos temas. Cristo intercede por nosotros antes de que nosotros pidamos. Eso es lo que dice la Escritura. Antes de que nosotros siquiera le pidamos, Él ya sabe lo que necesitamos. Qué lindo es un Dios que va delante de nosotros, abriendo caminos en esta tierra y en el cielo, por nosotros. Eso es lo que Él está haciendo. Y en 1 Corintios 15:49 dice finalmente que así entonces, como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos finalmente la imagen de la plenitud de Cristo, porque Él lo está haciendo, porque Él es nuestro Salvador, porque Él es el que va delante de nosotros, Él es el que está haciendo esta obra con nosotros. Jesucristo vino por nosotros para llevarnos a compartir la naturaleza divina con Él, y Él va adelante. Él no solamente lo está haciendo sin haberse involucrado, sino que Él vino y nos mostró el camino y lo está haciendo por nosotros, y nos está pidiendo solamente que creamos en Él, esperemos en Él. Todos tenemos errores, todos tenemos dificultades, pero aún así Dios obra con nosotros. No se trata de nuestra justicia, no se trata de nuestra perfección, se trata de la perfección de Él en nosotros, la fe de Él en nosotros, la obra de Él en nosotros. Demos gracias por eso. Señor, te damos gracias porque tú eres nuestro general, tú eres nuestro líder, tú vas adelante. Tú, Señor, nos estás mostrando el camino desde la antigüedad, ahora en el nuevo pacto. Perdona nuestros pecados, nuestras debilidades. No proclamamos que nosotros seamos perfectos. Al contrario, sabemos de nuestras debilidades y errores y problemas que tenemos y todas las dificultades que tenemos, pero aún así, en tu misericordia, tú nos ayudas y tú nos bendices, Señor. Gracias por mis hermanos. Y gracias porque tú nos conoces y tú vas adelante de nosotros. En tu nombre, Señor Jesús, al Padre. Amén, amén, amén.